Bienvenidos al devocional diario. Palabras de inspiración y edificación para tu vida. Muy buenos días, estimado hermano y hermana en Cristo. Te saludo en el nombre del Señor. También a los oyentes que están escuchándonos a través de los diferentes medios por los cuales estamos transmitiendo. Muy bien, vamos a meditar el día de hoy la palabra del Señor y lo vamos a hacer en el Evangelio según San Juan. Pero antes de leer la palabra del Señor, vamos a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por este día en el cual nos permites acercarnos a tu presencia. Queremos pedir la ayuda de tu Espíritu Santo para poder recibir tu palabra. Señor, sabemos que tenemos limitaciones como seres humanos, pero también entendemos que a través de ti podemos recibir la inspiración, a través de ti podemos recibir las instrucciones, podemos recibir la revelación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Toda oposición que se levante en contra de cada uno de nosotros sea removida, Señor, y podamos recibir sin ningún impedimento tu palabra. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a leer la palabra del Señor. En esta ocasión vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Y vamos a leer el siguiente versículo. Vamos a leer el versículo número 39. Dice la palabra del Señor, lo voy a leer en la Reina Valera contemporánea. Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para que vean los que no ven y para que los que ven se queden ciegos. Muy bien, la palabra del Señor es clara, es evidente lo que el Señor Jesús dijo. Él vino a este mundo para emitir juicio, para juzgar, y ya ese juicio ha empezado el día que Él vino a esta tierra. Ese juicio ha empezado, ¿por qué? Porque ahora mayor va a ser la condenación para aquellos que han rechazado el Evangelio, la buena noticia del Señor Jesús, pero van a ser grande la bendición para aquellos que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, lo recibieron como Rey y Señor. Muy bien, es importante notar aquí algo que es muy importante. Dios escogió lo que no es para que fuera, y todo lo que aparentemente es, lo que aparentemente era en ese entonces, y ha venido siendo desde ese entonces hasta ahora, simplemente no funciona. A Dios no lo podemos buscar a través de la filosofía, no lo podemos buscar a través de las prácticas religiosas, no lo podemos buscar a través del modo de pensar o la forma de creer. A Jesús tenemos que buscarlo con el corazón, tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Jesús vino a esta tierra y Él se reveló a sí mismo, Él se mostró a la humanidad, pero dice que muchos lo rechazaron. Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, y esto fue lo que pasó cuando el Señor vino a su propio pueblo, y el poder religioso de ese entonces no lo recibieron, lo rechazaron, cuestionaron su ministerio, cuestionaron completamente la obra del Señor, incluso los milagros, incluso la predicación, incluso las enseñanzas que Él hacía. Siempre los religiosos iban en contra. Aquellos fariseos, aquellos saduceos, aquellos intérpretes de la ley, que eran personas, eran eruditos, eran teólogos de ese entonces, que tenían conocimiento de la Torá, tenían conocimiento del Tanaj, tenían conocimiento de muchos aspectos de la palabra de la ley, sobre todo la ley de Moisés, las interpretaciones de todas esas cosas los veían ellos, pero lamentablemente se habían apegado tanto a la tradición, se habían apegado tanto a sus tradiciones, a sus estilos religiosos, que habían descuidado la esencia de la palabra. Solamente ellos estaban viendo las cosas de una manera superficial, ellos solamente veían las formas, pero no veían el significado que estaba detrás de cada decreto, de cada ley que el Señor había establecido. Vemos pues que cuando vino Jesús, ellos no pudieron entender el mensaje, estaban enceguecidos, estaban totalmente lejos de lo que el Señor estaba dándoles. Él hablaba la palabra, él predicaba públicamente, pero aquellos religiosos no entendían,
y ellos cuestionaban cuando el Señor hacía milagros el día sábado, cuando Él sanaba a las personas, cuando Él anunciaba el mensaje de salvación, cuando Él incluso daba la explicación acerca de la ley. Muchos religiosos no entendieron, y muchos eruditos, también el poder político. Recuerden que en ese entonces estaba el Imperio Romano subyugando al pueblo de Israel. En ese entonces el pueblo de Israel estaba dividido en Judea y Samaria, y ambos territorios tenían muchas rivalidades entre sí. Y aún con todo eso, el poder político tampoco reconoció a Jesús. Al contrario, vemos que es el poder político y religioso que se opone totalmente y lo ve a Jesús como una amenaza. Así que Jesús fue acusado, fue calumniado, fue llevado a la cruz, fue ejecutado a través de Poncio Pilato, que era el gobernante en ese entonces. Y estas cosas pasaron porque rechazaron tanto el poder político y religioso, no reconocieron a Jesús. También vemos, por otra parte, que en ese entonces también estaba la cultura greco-romana, estaba todo lo que era la corriente filosófica, todas esas corrientes de ese entonces que eran corrientes religiosas también, de esas religiones que tenían otro tipo de conceptos, y también ellos no entendieron el mensaje de salvación, ellos no entendieron, no lo recibieron. Muchos prefirieron ver la manera como personalmente se acercaban a Dios, pero no reconocieron y no escucharon la palabra, el mensaje de salvación. Entonces vemos que los sabios, los entendidos, los eruditos, los religiosos, los políticos, lamentablemente no han podido lamentablemente encontrar una forma de poder acercarse a Dios correctamente. Lo han hecho muchas veces a través de religiones, han tratado de sincretizar, de mezclar las religiones para poder tener dominio político. Esto lo hemos visto también a través de la historia, a través de la historia que se ha estado viendo. Incluso las religiones han pactado con gobernantes para poder permanecer y poder de una u otra manera gobernar o someter a un pueblo o a determinados pueblos. Entonces el poder religioso ha sido precisamente, el poder político también ha sido poderes que prácticamente han hecho lo que ellos han querido, pero nunca se han alineado a la voluntad de Cristo. Así que vemos aquí que la palabra del Señor, vamos a leer también otro versículo más que nos va a apoyar lo que estamos leyendo, lo que estamos tocando el día de hoy. Vamos a leer Corintios, vamos a leer en la epístola 1 Corintios capítulo 1, versículo 25 al 27, y la palabra del Señor ahí nos dice, en la versión Dios habla hoy, lo voy a leer, dice: pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda la sabiduría humana, y lo que en Dios puede parecer debilidad es más fuerte que toda la fuerza humana. Así que Jesús vino a humillarse a sí mismo, Él vino a servirnos. Recuerden que lavó los pies de sus discípulos, Él vino a servirnos completamente. Cuando Jesús estaba siendo interrogado por Poncio Pilato y fue interrogado por todas esas autoridades políticas, Él no se defendía, Él quedó callado y Él respondía de acuerdo a la palabra. Él respondía de acuerdo a lo que Dios le había revelado que responder. Y muchos se sorprendían y se maravillaban porque el modo de pensar era totalmente diferente. Jesús claramente nos enseñó aquí en la tierra que el que quiere ser mayor en su reino, tiene que ser el menor en esta tierra. El que quiere ser mayor en su reino tiene que humillarse, tiene que servir a su prójimo. Y esto es algo que es contrario al estilo de vida aún que persevera el día de hoy. Muchas personas buscan el protagonismo, buscan tener trascendencia a nivel personal, o buscan que escalar en los cargos políticos, en los cargos de gobierno, a otros en los cargos gerenciales en las compañías, pero lo hacen muchas veces
perjudicando al prójimo, muchas veces haciendo trampa, y esta es la forma como se vive en este sistema, este mundo. Pero Jesús no nos enseñó eso. Él nos enseñó que seamos mansos, que seamos humildes, que digamos siempre la verdad, que seamos personas honestas, que amemos la justicia. Y esto es algo que para muchos le puede parecer tontería, pero Dios, la sabiduría de Dios es mayor a la sabiduría humana, y lo que parece debilidad para muchos, ¿no? Esto quiere decir que es lo más fuerte que Dios puede usar. Así que dice también la palabra claramente que es a fin de avergonzar a los sabios. Quiere decir que a través de la ciencia, a través de la ciencia actual que se está viendo ahora en cuanto a lo que son las tecnologías, no se va a poder encontrar a Dios. Hay muchos que tratan de buscar a través de las filosofías, a través del razonamiento, a través de las pruebas científicas, a través de los laboratorios, están tratando de buscar la manera de cómo encontrar la explicación al origen del universo, pero lamentablemente no llegan a conclusiones, porque las cosas de Dios son sencillas, son cosas que ya están reveladas para todo aquel que lo acepta por fe. Entonces esto puede, como les digo, ¿no? Esto puede parecer locura para muchos. El Evangelio es locura para los que se pierden, dice la palabra del Señor. Entonces también vemos que esto Dios lo ha determinado así para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido a los que este mundo tiene por tontos, para poder avergonzar a los fuertes, y Él ha escogido a los más débiles. Así que no te sientas mal, no te sientas menos el hecho de que quizás de repente no te sientas digno del Señor, pero Dios se está revelando a tu vida, y recíbelo en tu corazón. Siéntete dichoso, siéntete dichosa por haber sido escogido por Dios. Recuerden el ministerio de Jesús. Él iba a predicar a muchos publicanos, a muchos cobradores de impuestos. Él hablaba a las prostitutas. Él llevaba el mensaje a aquellos ciegos, cojos, aquellos que estaban desvalidos, enfermos, paralíticos, y Dios, a través de Jesucristo, se manifestó. Él se acercó a aquellos que estaban en gran necesidad, pero lamentablemente muchos que tenían todos los estudios, todas las capacidades, todos los estudios teológicos de ese entonces, todos los conocimientos de la ciencia, todos los conocimientos y aún de las ciencias políticas, del poder y el dinero y todas esas cosas, pero lamentablemente, déjame decirte que eso no le sirvió de mucho, y esto mismo viene pasando el día de hoy. Así que yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que consideres que Dios le ha placido darte el Evangelio, le ha placido darle a aquellos que están dispuestos a aceptarlo. Pero si tú lo rechazas, si hay un rechazo del Evangelio, si quizás no estás dispuesto a pagar el precio, entonces lamentablemente no vas a poder recibir la bendición, del Evangelio. Entonces yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que consideres de que Dios escogió lo vil y menospreciado de este mundo. Él escogió lo más necio, lo más sencillo. Las cosas más sencillas son las que Él escogió y las que Él dispuso para su pueblo. Así que es muy importante que recibas siempre la palabra con mucha mansedumbre, siempre recibe la palabra con disposición, nunca cuestiones. A veces se tiende a cuestionar, a veces se tiende a ver los errores, a veces se tiende a hacer esas cosas, pero déjame decirte que Dios escogió lo más débil y lo más necio, entre comillas, de este mundo, a las personas más sencillas, para poder hacerlo grande. Así que eso es el camino es negarnos a nosotros mismos, es decir, que no sabemos, es decir, que es mejor entender que Dios es el que va delante de nosotros, que Él siempre nos va a fortalecer y Él siempre nos va a guiar, y que nosotros cada día más necesitamos de Dios. Muy bien, vamos a terminar este tiempo devocional y vamos a escuchar este consejo y luego nos retiramos. Leer tu Biblia y conversar con Dios a diario debe formar parte de tu vida devocional. Es el consejo del pastor Harold Villegas y la Iglesia Cristiana Rey de Gloria. Descarga la aplicación, encuentra los enlaces de suscripción y redes sociales
debajo de este episodio.